Otros confían en caballos en el tiempo de guerra. Quien tenía más carros y más caballos de guerra aparentemente era quien tenía más posibilidades de ganar. Pero el salmista decía, pero yo en el nombre del Señor tengo memoria. Y bueno, pues el Señor nos llama a hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, ¿ok? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ya no hagas las cosas a tu manera, empiézalas a hacer a la manera de Dios. No, hombre, hay 2, 3 que no voltean con los de al lado. No te va a hacer nada, ya no es a tu manera, voltea. Dile, ya no tiene que ser a tu manera. A ver, voltea ahora al otro lado y dile, no tiene que ser a tu manera, tiene que ser a la manera de Dios. Pecador, arrepiéntete. La iglesia es algo tan hermoso, es una familia que aprendemos a pasar juntos muchas cosas. John Stott resumió, después de haber estudiado todo el libro de Apocalipsis, específicamente la parte de las iglesias, lo siguiente, dice, la enseñanza de Cristo a las iglesias en el libro de Apocalipsis es de la siguiente manera. Estas son las características de la iglesia ideal. Escucha muy bien. Amor, sufrimiento, santidad, sana doctrina, autenticidad, evangelismo y humildad. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Es muy importante porque alguna vez se hizo una encuesta a congregantes y el 80% no estaba contento con su iglesia. El 80% de las personas que se congregaban pensaba que estaba asistiendo a un lugar o estaba siendo parte de algo que realmente no es la iglesia, y él veía como se sentía frustrado porque decía, no, si en mi iglesia se hiciera esto o esto, y muchas veces las personas no estaban de acuerdo con cómo estaba su iglesia, cómo estaba funcionando. Y yo creo que las primeras veces cuando nosotros llegamos a la iglesia venimos como en un sentido como de críticos, ¿no? A ver si nos gusta, qué no nos gusta, a ver de qué formamos parte, si me convencen voy, si no me convencen no voy. Pero con el pasar del tiempo, conforme vamos madurando, se vuelve más como una familia en la cual no solamente voy a criticar si me gusta o no me gusta, sino voy a ver de qué manera yo hago que todo esto mejore y sea más a la manera de Dios. A lo mejor, gracias a Dios por tantas personas que han visto tantas necesidades no suplidas y que ellos mismos, ¿no? Han abierto la posibilidad para que esas necesidades se suplan. Gracias a eso hay evangelismo ahorita en camiones, hay evangelismo en hospitales, hay evangelismo en las calles, tenemos casas de vida alrededor de todo Toluca, hay muchas cosas que se están haciendo. ¿Y quiénes la están haciendo? Personas como tú, que estaban ahí sentadas, supieron una necesidad, se prepararon y dijeron, yo quiero abrir mi casa, yo quiero ser parte de, y esto es la iglesia. La iglesia es entender que ya no estamos viviendo nuestro plan, ayudados de la iglesia para cumplir nuestros sueños o nuestros deseos. Ser parte de una iglesia es entender que nosotros fuimos llamados de una vida común a una vida en la cual vamos a ser utilizados para la obra de Dios. Y la obra de Dios es maravillosa, es increíble, es sobrenatural, es increíble todo lo que tú vas a ver cuando tú pones tus manitas y tus pies al servicio de Dios. Ninguna de las iglesias a donde tú vayas puede ser perfecta, porque siempre nosotros tenemos fallas como seres humanos. Hay mucha gente que idealiza un sistema o una iglesia o un grupo de pastores o un grupo de líderes o el nombre de una organización. Pero realmente todas las personas que estamos aquí tenemos fallas, somos personas que estamos luchando con cosas, que nos estamos esforzando para crecer en la gracia del conocimiento de Dios, que nos estamos aferrando a algo más fuerte que nosotros.
Algo sí tenemos en común y eso es algo que a mí me agrada. Y esto es que sabemos que nuestras fuerzas no podemos y eso es lo que nos hace fuertes. El entender que separados de Dios no vamos a poder llevar a cabo la misión de la iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando tengan la oportunidad, para todos los que lo han leído y estudiado, te das cuenta que todas las batallas que se daban no radicaba en el número de personas que lo peleaban, sino en si el pueblo de Israel estaba bien con Dios o no estaba bien con Dios. Había veces en donde el pueblo de Israel se confiaba porque venían de ganar. Le decían el América, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces se confiaba, llegaba con un ejército débil y perdían. Y decían, ¿por qué perdimos esta batalla que era tan fácil aparentemente? Y bueno, pues decían, es que hay pecado en medio del pueblo de Israel. Y todos decían, ¿en verdad hay pecado? Sí. A ver, pues ¿en dónde hay pecado? Y decían, manda a llamar a tal tribu. Y mandaban a llamar a la tribu. Manda a llamar a tal familia. Y mandaban a llamar a la familia. Manda a llamar a tal persona. Y la mandaban a llamar a esa persona. Y le preguntaban los líderes, decláranos en el nombre del Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué está pasando? Confiesa antes de que el Señor saque más en evidencia. Agachaban a veces la cabeza y decían, es cierto. En la última batalla que fuimos, aquello que tenía que ser consagrado para el Señor, la verdad pues agarré pues un lingote de oro, agarré unas piezas de bronce, agarré unas túnicas babilónicas y tengo eso, pero lo tengo escondido ahí abajo de mi tienda. Y le decían, ¿pero por qué hiciste eso? El Señor había dicho que lo de esta batalla no iba a ser para repartir. Había muchas veces que iban a la guerra y que se repartían el botín, pero algunas veces eso era para el Señor. Y entonces venía castigo a esa familia. Ahora, eso no solamente retrasaba el que el pueblo de Dios fuera avanzando, sino que cuando el pueblo de Israel perdía en una batalla, había miles de muertos. La consecuencia de una persona en pecado hacía que muchas familias padecieran. El no tener el respaldo de Dios sobre nuestras vidas va a traer consecuencias. Y va a traer consecuencias no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias. Esta es nuestra iglesia local. Y sabes que está en tus manos y en mis manos hacer una iglesia muchísimo mejor. En verdad, si tú alguna vez, no sé, a lo mejor eres una especialista en educación, por ejemplo, y dices, ay, qué buena idea sería a lo mejor llevarles el evangelio a los niños a través de esta manera, o han descubierto que estos colores están de tendencia porque a los niños los tienen más vivos, a lo mejor poner en la escuela dominical de esta manera, y todo ese conocimiento, si todos nos juntáramos y el conocimiento que tenemos lo usáramos para llevar a cabo la obra de Dios, híjole, sería maravilloso. Pero lo que pasa es que en los últimos tiempos la iglesia dejó de ser una iglesia centrada en buscar hacer la voluntad de Dios y se convirtió en una iglesia centrada en que las personas fueran satisfechas en sus necesidades espirituales o emocionales. Entonces ahorita la mayoría de las iglesias están centradas en hacer eventos para que las personas se sientan bien, para que las personas se sientan animadas, en vez de animar a las personas aún a morir a ellos mismos para hacer la voluntad de Dios. Nos hemos vuelto una iglesia a veces emocionalista, una iglesia a veces sin carácter, ¿no? Hoy no tengo ganas de congregarme, hoy no voy. Hoy estoy cansado, hoy no voy. Hoy me salió tal evento, hoy no voy. Sin darnos cuenta que lo que se está formando en cada uno de nosotros es el carácter. Decía el apóstol Pablo, no sean como algunos que tienen como por costumbre no congregarse. ¿Conoces alguno? O a lo mejor tú eres alguno de esos. Y tú dices, ay, bueno, pues es que ya, o sea, Dios es gracia, Dios es amor, no pasa nada si de vez en cuando no vengo.
Y no entendemos que lo que Dios está desarrollando en nosotros es el carácter para buscar a Dios y ponerlo siempre en primer lugar. Si cada vez que hay una incomodidad, tú renuncias a hacer las cosas a la manera de Dios, entonces te vas a dar cuenta que te vas a parecer mucho a muchos personajes en el Antiguo Testamento que cuando las cosas salían mal o difíciles, a veces le daban la espalda al Señor. En el Nuevo Testamento esto se le llama muchas veces apostasía, una persona que está en la fe, que están en nosotros, pero que a la larga van a salir de nosotros para que se manifieste que nunca fueron de nosotros. Aquí hay personas en este momento que están entre nosotros, pero por falta de lectura de Biblia, por falta de oración, por falta de querer hacer las cosas a la manera de Dios, el día de mañana van a estar fuera de esta iglesia. Y van a estar echándole la culpa. Ay, no, yo ya fui a la iglesia y no me sirvió. Espérate, ¿no hiciste las cosas como se tenían que hacer? Venías a una iglesia, pero todavía buscabas las cosas de la carne, todavía buscabas las cosas del mundo, todavía buscabas las cosas de allá afuera, nunca te enfocaste en poner a Dios en primer lugar, y la consecuencia de seguir a Jesús con un mal corazón lo podemos ver en Judas. Judas siguió a Jesús, sirvió a Jesús, Judas fue cercano a Jesús, pero su corazón nunca estuvo en Jesús. ¿En dónde estaba su corazón? En la morralla, en el billullo. Y en el momento en que le pusieron las dos cosas, híjole, prefirió el dinero y vendió a Jesús. Y hay muchas personas que a lo mejor, ¿no? Cada vez que se tiene una oportunidad, a lo mejor no por 30 monedas de plata, a lo mejor por mucho menos, cuando hay otra cosa, la escogen antes que a Jesús. Entonces, la iglesia es un organismo vivo creado por Dios y es para Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios algo muy hermoso, ¿ok? La iglesia no está enfocada en suplir necesidades humanas, aunque sí suple las mayores necesidades humanas, ¿ok? La iglesia no está enfocada en suplir necesidades humanas, aunque sí suple las mayores necesidades humanas. Dice Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Está hablando de la iglesia verdadera. Según el puro afecto de su voluntad. Y aquí dice ¿para qué? ¿Ok? ¿Para qué Dios nos predestinó? ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué Dios nos ha hecho sus hijos? Aquí en el versículo 6 dice, para que tú estés bien tranquilo y se acaben tus problemas. ¿Dice eso? Para que tú seas enriquecido y nunca te haga falta dinero. Para que tus hijos estén bien calmaditos y nunca digan cosas malas. Para que tu matrimonio sea perfecto. Fíjate cómo muchas veces nosotros humanizamos la Biblia. No, la iglesia está para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? Entonces somos un cuerpo enfocados en un propósito. Adorar al Señor. Que en este lugar el Señor sea honrado, que en este lugar el Señor sea reconocido, que en este lugar el Señor pueda manifestarse, pueda moverse, pueda hacer con nosotros como Él quiera, que Él como capitán del ejército tenga un ejército dispuesto a hacer la voluntad de Dios en cualquier momento. Y a lo mejor decimos, es que yo sí hago un esfuerzo, porque cada domingo estoy aquí. A veces nuestra perspectiva de esfuerzo es tan baja, ¿no? Pensamos que un esfuerzo o morir a nosotros mismos es solamente venir. Pero va más allá de eso. Es dar nuestra vida por el Señor. Es estar disponibles a cada momento. Es entender que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y que ahora Él gobierna sobre nuestras vidas. Y que en el momento que Él nos necesite, como los profetas, Señor, envíame a mí, ¿no? En cada momento tener esa disposición de Señor, yo quiero ir. Señor, yo quiero ser usado por ti.
Aquí hay varias preguntas que a lo mejor te van a abrir la curiosidad. ¿Por qué yo no estoy reaccionando a la obra de Dios? Una, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un evento evangelístico de tu iglesia? ¿Por qué no estás sirviendo aún en tu iglesia? ¿En qué discipulado estás en tu congregación? ¿A quién estás ayudando en este momento de tus hermanos en Cristo? ¿Por quiénes estás orando en esta iglesia? Y son preguntas que a lo mejor a una persona que viene solamente con un enfoque de Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, todo de nosotros, de nosotros, de nosotros, pues que se la hace con, pues a ver, oblígame. A ver, ¿por qué lo voy a hacer? Es que los jóvenes dicen, es que yo no tengo tiempo, la escuela, la universidad, el trabajo, ahorita tengo que poner bien la base, porque ya después, híjole, si no pongo bien la base en mi escuela o en mi trabajo, pues ya después va a ser más difícil el adulto. No, pues tengo muchos trabajos, muchas cuentas, entre semana pues está bien feo, está bien pesado. Las personas mayores, no, es que pues no hay quien me traiga, es que el tráfico, es que yo ya acabo cansado, ya a las 8 de la noche, ya cuando a veces son los discipulados, yo ya me voy a dormir. Y siempre, en cada etapa de la vida, hay un pretexto para no hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Te acuerdas cuando David fue a pelear contra Sansón? David dijo, yo voy, ¿no? Porque este hombre, Goliat, perdón, ya lo puse a pelear contra Sansón. Es que estaría bueno, ¿no? Una pelea entre ellos. ¿A quién le van? Perdón. Cuando David se va a pelear con Goliat, que Saúl le dice, oye, pero ¿cómo tú vas a pelear contra Goliat? Si Goliat ha sido peleador desde joven y tú estás muy chico. Y yo he visto jóvenes, he visto niños servir al Señor sin poner tantos pretextos. ¿Qué se tiene que hacer para servir? Tener buena disposición. Decirle al Señor, aquí estoy. Entender que cuando yo sirvo me parezco más a Jesús. ¿Qué se tiene que hacer para discipularse? Ser constante, no cualquiera, Porque cuando se empieza un discipulado, híjole, todos se emocionan. Mes 1, todavía siguen emocionados. Mes 2, ya se dejan de emocionar. ¿Cuántos discipulados inconclusos has tenido? ¿Cuántos de aquí iniciaron un instituto teológico y en el primer semestre, bye? Hermanos, debemos de tener carácter. Porque en las características que leímos de John Stott, una de las características de la iglesia del Apocalipsis es el amor, el sufrimiento, la santidad, la sana doctrina, la autenticidad, el evangelismo, la humildad. ¿Cuántas de estas cosas nosotros tenemos? Ahora, entonces nosotros estamos reunidos aquí para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿ok? Hemos entendido que somos un pueblo santo, un pueblo llamado por Dios, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Dios nos limpia, Dios nos restaura, ¿pero para qué? Dice la Biblia, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el principal propósito que Dios tiene contigo? Que tú te parezcas a Jesús. ¡Qué meta tan increíble! Y qué meta tan frustrante también. Porque Jesús es la persona más increíble del mundo. Jesús podía seguir amando a aquellos que le hacían el mal. ¿Cuánto les gustaría parecerse a Jesús? Bueno, algunos dicen, yo quiero ser Jesús, pero más la versión del juicio final, ¿no? Pero qué padre es orar por aquellos que nos persiguen. Qué padre es cuando te hacen algo que está mal y tú ya no reaccionas en la carne. Qué bueno es cuando ya no te dejas llevar por tus emociones. Yo me acuerdo, fui a niveles, ¿no? Yo antes de conocer a Cristo, yo era violento.
y de dejar de pegar a las personas. Según yo, en mi inicio de mi cristianismo, en mi época contenida, yo ya no le pegaba a las personas, ahora le pegaba a las cosas. Uy, le pegaba a la pared, le pegaba. Yo pensaba, no, pues ya está Dios haciendo la obra. Pero ¿sabes qué? La ira seguía allá adentro. Qué padre es cuando ya no reaccionas de esa manera. Y qué feo es cuando reaccionas de esa manera. ¿A cuántas personas no lastimas? ¿A cuántas personas no hieres con un mal comentario de algo que a lo mejor no tenías que haber dicho porque estabas enojado, lo dijiste? Eso no es la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo bendice. La naturaleza de Cristo ama. La naturaleza de Cristo perdona. La naturaleza de Cristo restaura. La naturaleza de Cristo cree, ama incondicionalmente. Ese es Cristo en nosotros. Entonces, dice la Biblia que nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice la Biblia que tú has sido llamado por Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. Tú tienes un llamado de parte de Dios. El llamado no es para, a lo mejor aquí hay papás que dicen, el llamado es para mi hijo porque él tiene el corazón para las cosas de Dios. A lo mejor hay alguna esposa que dice, no, pues el llamado es para mi esposo. Pero no, Él llamó a todos los que predestinó y nos ha llamado a algo que es glorioso. Dice la Biblia, y a estos también justificó, y a estos también glorificó. A mí me gusta cómo todos estos verbos no están en futuro, no están en presente. En el momento que los escribió el apóstol Pablo, que ya es hace algunos años, el apóstol Pablo no estaba hablando en futuro, lo va a hacer si se portan bien. No, lo habló en pasado. Ustedes entiendan que la obra de Dios, su llamado ya está desde antes de la creación del mundo. Dios te asignó un lugar, te asignó una iglesia, te asignó una familia, te asignó una pareja. Ese es el lugar de tu servicio. No hay ningún otro lugar mejor en el cual pudieras estar. Estás en el lugar en el que Dios te puso. Ahora, ten la disposición para que en el lugar en el que Dios te puso, sea tu iglesia, sea tu familia, sea tu matrimonio, tú hagas las cosas a la manera de Dios. Y vas a empezar a ver el respaldo de Dios en todo lo que emprendas. Romanos capítulo 9, versículo 23. La Biblia nos compara con accesorios que Él va a utilizar. Romanos 9:23 dice, y para hacerlas notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Okay? Nos compara con un vaso. Un vaso es algo que tú usas para tomar agua. ¿Okay? Cuando ustedes alguna vez les ha pasado que les dan un vaso y el vaso está sucio, o el vaso tiene un pelo, o el vaso, no sé, cuando van a un restaurante tiene ahí las huellas por dentro y por fuera, o tiene un pedazo de comida o algo así. ¿Les dan ganas de tomar de un vaso así? No, porque está sucio, ¿no? ¿Qué es lo que se hace antes de usarlo? Limpiarlo. Ahora la Biblia dice que tú eres un vaso y Dios necesita limpiarte para poderte usar. Es por eso que Dios permite tantas cosas en la vida de nosotros. Decimos, ay Señor, ¿por qué estoy pasando por tantos problemas económicos? Espérate, Dios nos está enseñando algo. Dios nos está enseñando que Él es nuestro proveedor. Él nos está enseñando a tener paciencia. Él nos está enseñando a no depender tanto de las personas, de las cosas y depender más de Él. En el mundo, ¿cómo estábamos antes? Dependíamos, ay, mi familiar es mi amigo es tal, me van a ayudar. ¿Y alguna vez te han dejado todas las personas que tú creías que te iban a ayudar sin ayudarte? ¡Gloria a Dios! ¿Sabes que eso es parte de la escuela de Dios? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Cómo aprenderíamos a orar
si no es que nos enfrentamos a este tipo de cosas? Es hasta que nosotros pasamos por medio de la prueba que nosotros podemos hacer las cosas a la manera de Dios. Nosotros somos vasos que constantemente Él está limpiando y limpiando y limpiando. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Wow, vaso de misericordia. Voltea al que está a tu lado y dile, tú eres un vaso de misericordia. Eres un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para mostrar la misericordia de Dios. Has recibido la misericordia de Dios. Nadie de nosotros, a lo mejor, hubiera pasado, ¿no?, los estándares de calidad para ser usados por el Señor. Pero Dios ha tenido misericordia. A lo mejor tú ves a la persona que está a tu lado y dices, ¿en verdad Dios la va a usar? Y ves al otro lado y dices, ¿y en verdad Dios lo va a usar? Y te ves a ti y dices, ¿en verdad Dios me puede usar? Pero gracias a Dios, que una característica que tienen los instrumentos de Dios es que han recibido la misericordia de Dios. Y dice que Él preparó de antemano para gloria. Y cuando nosotros entendemos esto, empieza a pasar algo que es increíble, porque el respaldo de Dios, nosotros nos damos cuenta que viene no gracias a nuestra perfección, sino gracias a su bondad y a su misericordia, porque tenemos un Dios que es bueno. Él no te ha desechado. Él ha utilizado aquella caída para mostrarte que pese a tu caída, el Señor te sigue amando. Él sabe todo lo que has hecho. Él sabe lo que pasó este fin de semana, esta semana, cuando nadie te vio. Él sabe lo que estás haciendo ahí, escondidas. ¿Y sabes algo? Lo más increíble que yo puedo ver en la palabra de Dios es que pese a veces a nuestra infidelidad o estar buscando fuera de Dios un montón de cosas, Él nos sigue amando incondicionalmente. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dios habló algo acerca de su iglesia. Tú eres la iglesia. Y Dios habla acerca de lo que el mundo espiritual puede acontecer en todo este medio, ¿ok? Es cierto, hay un mundo espiritual que es maligno, pero la Biblia dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Después de que Jesús estableció la verdad más grande, al preguntarle al Pedro, ¿quién dicen las personas que soy? Y algunos decían, pues Juan el Bautista, un profeta. ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le contestó, es cierto, esta es la roca de mi iglesia. Yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, ¿no? Esta es la base de la iglesia. Pero aquí en el verso 18 dice, y tú también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Esto es solamente para Pedro o para la iglesia? Para la iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Hay mucha gente que ha querido apagar la iglesia durante siglos, durante años. Hemos sido perseguidos, aún ahorita, ¿no? Se acaban de aprobar la semana pasada un montón de leyes para todos aquellos que hablen mal, en contra de que hablen a favor de la conversión de las personas, de su género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes algo? La iglesia va a seguir avanzando. Nadie va a poder parar la iglesia, porque la Biblia dice que la iglesia se está preparando para la venida de su Señor. Y nada va a poder contra eso. Somos una plaga, dile al que está a tu lado. Somos una bendición, ¿sabes? Somos una bendición en las manos de Dios. Y lo que Dios toca, eso no puede prevalecer. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, es increíble, porque por mucho tiempo hubo persecución de afuera. Y mientras había más persecución, la iglesia se expandía más.
y crecía más y se aferraban más a las promesas eternas. Entonces, lejos de debilitar a la iglesia con la persecución, se fortalecía. Entonces el enemigo dijo, voy a cambiar de estrategia. El enemigo dijo, ya no voy a traer ataques de afuera, ahora los principales ataques van a ser de adentro. Y se levantaron dentro de la iglesia falsas doctrinas. Unos que decían, Jesús no era Dios, solamente fue un gran hombre. Otros que decían, sí, Jesús era Dios, pero Él no vino en carne, era solamente un espíritu, porque la carne es mala. Y se empezaron a meter malas doctrinas y malos pensamientos y empezaron a surgir las divisiones. Y después, tristemente, la iglesia empezó a ser un Dios a su manera. Yo creo esto, ¿y tú qué crees? Yo creo esto. Y ahí surgieron las abominaciones, las denominaciones. Hay gente que dice, ¿qué son las denominaciones? ¿No te has dado cuenta que hay un montón de lugares que se predica un montón de cosas distintas? Yo cuando llegué a la iglesia, yo pensaba, es que Dios en su multiforme gracia se manifiesta a cada uno como necesita. Y hay iglesias para todo. Hay iglesias para personas muy emocionales, hay iglesias para personas muy tranquilas. Conforme fui estudiando las escrituras, me he dado cuenta que no hay muchos tipos de iglesia. La iglesia es la misma. Solamente que desgraciadamente hay muchas personas que sacan de contexto muchas cosas, o a lo mejor que no han estudiado o que no se han preparado, y entonces ahí salen las nuevas maneras de ver las cosas. Pero el plan de Dios para la iglesia es el mismo desde el libro de Hechos hasta el día de hoy. La misión es la misma. Lo que cambia a las personas es lo mismo. Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que cambia a las personas? El evangelio es lo que sigue transformando. Pero a veces desechamos aquello porque a lo mejor nos acostumbramos, o a lo mejor en algún sentido sentimos hartazgo de aquellas cosas que en verdad funcionan. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, Dios le había dado todo lo que necesitaban a través del maná, y se empezaron a quejar. Y esto, y esto, y esto, y quiero carne, y quiero el otro. Y yo creo que a veces así es con la palabra de Dios. Buscamos tanto fuera de esto, y te aseguro que más de la mitad de las personas que están aquí sentadas, pese a que tienen años, ni siquiera la han leído completa. Sigues buscando fuera de esto. Cuando tú predicas que Jesús sacia, tú lo desechas. Cuando tú predicas que esto es un alimento espiritual, tú mismo padeces hambre, y se ve por la manera en que vives. Se ve por poco amor que tienes. Se ve por la aflicción que tienes cuando las cosas no salen como tú quieres, cómo te desesperas, cómo explotas, cómo estás lleno de ansiedad. Sabes que todos esos problemas, ansiedad, depresión, todo eso, si leyeras esto, ¿se acabaría? Se acabaría. No, pastor, es que yo ya tengo mis evidencias científicas que a veces son procesos químicos. ¿Sabes que la química del cuerpo cambia con una buena actitud? ¿Cuántos sabían eso? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Sonríe. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo. Sonríe. A ver, sonríe. Es que aquí tienes músculos, ¿sabes? Y hay personas que ya tienen los músculos atrofiados, ¿no? Parece que el Señor estaba en el cielo. Este va para Toluca, no le des músculos de sonrisa. A ver, tú sonríe. Haz un esfuerzo, ¿ok? Aunque si tienes los dientes chuecos, está bien, sonríe, diviértete. Divierte también al de al lado. ¿Ok? ¿Listo? Eso cambia todo. ¿Hace cuánto no, cuando te levantas vas, le sonríes a tu esposa, a tus hijos, tu familia, a la persona que te abre la puerta saliendo de tu casa? Si tú la abres, pues sonríete. A los vecinos. Hermanos, hagamos la diferencia, somos la luz.
nosotros tenemos que saber que aunque podamos ser perseguidos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Dios está con nosotros. Nosotros vamos de victoria en victoria. Yo me acuerdo que algún tiempo yo llegué a la iglesia y conocí a un hermano que siempre estaba feliz. Y a veces me caía medio gordo porque yo decía, no puede estar tan feliz siempre. O sea, le preguntaba, ¿cómo estás? Se llama Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Y me decía, de victoria en victoria, pastor. Y con una sonrisa. No, todavía no era pastor. De victoria en victoria y con una sonrisota. Y yo así de, bueno. ¿Y cómo estás? De victoria en siempre, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Y decían, no, de vez en cuando pierde algo. Siempre feliz, siempre contento. ¿En dónde se llevan a cabo las victorias? Aunque estemos en momentos difíciles, ¿podemos decir que estamos en victoria? Bueno, según la Biblia sí. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay varios que están en victoria. Estamos en victoria. Y a veces nos enfocamos tanto en cosas que no. Es como si tu equipo de fútbol está ganando, ¿no? Y tú bien enojado porque el árbitro no se peinó bien. ¿Es ilógico, sí o no? Bueno, yo no sé lo que tú estés pasando, pero sí quiero decirte que si el Señor está contigo, Él te dará la victoria. Y que te dé la victoria no significa que las cosas van a salir como tú quieras. Significa que va a utilizar ese proceso aún de sufrimiento para que al finalizar tú te parezcas más a su Hijo. Y si es necesario que vengan aflicciones, si es necesario que vengan dificultades, si es necesario que venga escasez, si es necesario que venga soledad, que venga lo que venga. El apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir en todo, sea en abundancia, en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él vivía de victoria en victoria, porque la victoria es estar en Cristo. La iglesia, a la manera de Dios, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad. Mantiene nuestras manos ocupadas en la obra de Dios. Mantiene nuestra mente ocupada en la obra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia que Dios quiere utilizarte a ti para mostrar la sabiduría de Dios a toda la creación. ¡Wow! ¡Qué tarea tan más elevada! Dios te quiere utilizar a ti para mostrar la sabiduría de Dios a tus maestros en tu universidad, a tus compañeros en tu escuela, a tus familiares, a tu pareja, a las personas de la calle. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la Biblia que aún en los lugares celestiales se aprende de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Es un llamado grande mostrar la sabiduría de Dios. Tú no puedes pasar alejado de este libro creyendo que de ti van a fluir cosas bonitas y de bendición. Y sí pueden fluir una buena onda de ti, pero no el poder de Dios. Cuando tú te alimentas de esto, pasa algo increíble. Tú empiezas a hablar con una persona y ya no nada más son buenos deseos. Me he dado cuenta, por ejemplo, cuando vas a visitar a una persona en un hospital o en una cárcel, no solamente ellos necesitan buenos deseos, necesitan conocer los porqué de Dios. Cuando tú llegas con la sabiduría de Dios, puedes hacer que una persona que está presa en la cárcel se sienta libre. Y no por tus fuerzas, sino por lo que esto puede hacer. Esto une familias. Esto restaura matrimonios.
Esto transforma personas. Esto convierte a gente nosotros vemos los mayores personas temerosas, ¿no? Llenas de miedo, cuando le creen a la palabra de Dios, siendo usadas con gran poder. Esto hace la diferencia entre una vida común y corriente a una vida extraordinaria. Recuerdo la primera vez que yo tuve acceso a uno de estos libros. ¿Sabes dónde fue? En un centro de rehabilitación. Había una Biblia ahí. Bueno, siempre habíamos tenido en nuestras casas, habíamos sido religiosos, hicimos la primera comunión, etcétera, etcétera. Pero yo nunca me había tomado así un tiempo para empezar a leer. Me acuerdo, en este centro de rehabilitación, yo fui porque pues, me gustaba el alcohol, me llevaron, ya tenía hartos a los familiares. Entonces, había una Biblia y empecé a leerla, Hebreos 10. Yo me acuerdo cuando leí Hebreos 10. Hebreos 10 habla de aquellos que conocen lo que Jesús hizo por ellos y siguen viviendo como personas que no conocen a Dios. Y yo dije, mira, si habla de mí. Y seguí leyendo. Y dije, y empezó a decir Hebreos 10, estas personas son como gente que pisotea el sacrificio de Jesús, toman por inmunda su sangre. Y yo dije, pues a mí no me duele ya. Me volví indolente al pecado. Hice lo malo. Y después de eso, hubo algo que me llenó de mucho temor. Dijo, en el pasado, en los tiempos de Moisés, el que tenía un pecado y era evidente a las personas, moría apedreado. ¿Cuánto más juicio tendrá aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? No, yo ahí dejé ese libro. Y me acuerdo que me puse a llorar y dije, Señor, yo no merezco tu perdón. Yo conozco lo que tú hiciste por mí y sigo viviendo de la misma manera. Me acuerdo que me desahogué con el Señor de una manera increíble. Lloré, le pedí perdón, me empezó a mostrar un montón de cosas. Me empezó a mostrar, mira, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto? Eres esto y esto y esto y esto. Y me di cuenta que yo no era tan bueno como yo creía. ¿Cuántos creían que eran buenos hasta que leyeron esto? Yo creí que era bueno. Yo era una persona aparentemente educada, era una persona... Pero como en el libro de Apocalipsis, ¿no? Tú que creías que no tenías necesidad de nada, eras un desventurado, ciego, sordo, desnudo, y seguía y seguía y seguía. Y después, conforme yo leía más este libro, me di cuenta que esto es un espejo que me muestra mi realidad. Tú puedes ir por la calle sin darte cuenta que tienes una lagaña, que tienes ahí un moquito, pero ves un espejo y dices, ¿a poco traje eso todo el tiempo? Bueno, eso es lo que pasa con la Biblia. Cuando tú la empiezas a leer, te das cuenta de cosas que no son normales. Tu mal genio no es normal. Tus celos no son normales. El que no te preocupes por la vida espiritual de tu esposa no es normal. Que no te preocupes por la vida espiritual de tus hijos no es normal. Que no te lleves bien con tus papás no es normal. Que no te lleves bien con tus hermanos no es normal. El mundo te lo quiere hacer ver como normal, ¿sí o no? Pero no es normal. Hay muchos que dicen, es que uno no escoge a la familia, pero sí escoge a los amigos. Híjole, y desechamos a la familia que Dios nos dio. ¿O quién te dio esa familia? ¿Quién te puso en esa familia? Dios. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos los instrumentos de Dios para que este mundo conozca la sabiduría, para que aún en los cielos se sepa la sabiduría. Y nosotros tenemos una misión. La iglesia fue limpiada, fue perdonada, fue sanada, fue justificada, fue santificada para que nosotros seamos instrumentos de Dios. Dios te apartó para utilizarte, no para tenerte de adorno. Dios no quería llenar un hueco en un auditorio. No estaba Dios, cómo lleno vida nueva para el mundo, Toluca. A ver, Dios quiere que los que estamos aquí seamos instrumentos disponibles. Está padre orar, mira, ahí hay varios lugares vacíos. ¿Sabes cómo se llenarían esos lugares?
si tú traes a una persona, ¿se llenarían esos lugares la próxima semana, sí o no? ¿Y por qué no se han llenado? Porque muchas veces no somos instrumentos disponibles. Entonces, lejos de enfocarnos allá, vamos a enfocarnos en nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Segunda de Corintios 5:18, dice la Biblia. Algo muy interesante para todos los que hemos sido reconciliados con Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, a ver, repite conmigo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow, tenemos un ministerio. Ya nos reconciliamos con Dios, qué padre. Ahora hay que reconciliarnos con la gente de nuestro alrededor y hay que ayudarles a otros a reconciliarse con Dios. ¿Ya te reconciliaste? ¿Hay alguien en tu familia a quien no le hablas? Ay, es que mi hermano ya vive lejos, ya ni lo veo. Es que a mí me enseñaron que perdonar, sí perdono, pero no tengo que aguantarme. Es tu hermano, es tu esposa, es tu esposo. ¿Qué significa reconciliarse? Esto es algo hermoso. Reconciliarse no solamente es darse la mano hipócritamente, así ya vamos a estar bien, que Dios te perdone, no, a ti también. No. Alguna vez me acuerdo que hubo dos personas que se hicieron mucho daño. Alguien en la carne, con buenas intenciones, les dijo, ya perdónense, a lo mejor no se vuelven a ver. Y ahí iban las dos, bien a la fuerza, ¿no? Se para una enfrente del otro y dice una persona, uno de ellos, perdóname. Y la otra luego con sus barrerotas, yo no tengo nada que perdonarte. Yo ya te solté. Yo ya le dije al Señor que Él es mi juez. Y se empezaron con pura cosa bíblica a echarse unas pedradas. Y se dieron la mano y cada quien se fue para su parte. No es eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, después que lo negó, fue por él, lo llamó y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Tú amas a Jesús? ¿Le has fallado como Pedro? Muy bien. Pues Jesús quiso llevar a Pedro un nivel más. ¿Me amas, Pedro? Sí. ¿Quién no le va a decir que sí ama a Jesús? A ver, no nomás de aquí de esta iglesia, salimos acá afuera, le preguntamos, ¿alguien ama a Jesús? Sí. Pero Jesús le dijo algo. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Porque alguien que ama a Dios está dispuesto a ser un instrumento de Dios para la obra de Dios. Cualquiera puede decir, sí, Señor, te amo, pero no cualquiera puede estar ahí presente para ser un instrumento de Dios. Tú le puedes decir a tus hijos, sí, te amo, y nunca estar presente en sus eventos de la escuela, en sus cosas importantes. Palabras. Tú le puedes decir a tu esposa, sí, te amo, y cuando te tenga una necesidad, hacerte como el que no sabe. ¿Sí o no que hablar es bien fácil? ¿Cuántos saben que hablar es bien fácil? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste te amo? Algunos en el kinder, ¿no? Sin saber lo que significaba. Te amo es, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Es, voy a seguir adelante aún en los tiempos difíciles. Es, voy a buscar lo tuyo por encima de lo mío. Eso es amor. Pero es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir. Y aún así, seguir dándolo todo, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? Creyeron que iba a cantar algo. Mateo 5:13, dice la palabra de Dios.
Y esto habla Dios a ustedes. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes están para ponerle sabor a todo. Donde tú estés, en ese lugar, el reino de los cielos ha llegado porque, ¿qué crees? Hay un embajador de Dios ahí. Hay un embajador de Cristo en tu universidad, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu colonia. Aquí estamos llenos de embajadores. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿qué es que se desvanece? Hablas como el mundo, te comportas como en el mundo, haces las cosas del mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Dios te ha limpiado, ¿para qué? Para que te veas bonito. Hay personas, ay Dios, por favor transfórmame. ¿Para qué? Para conocer a alguien. ¿Para qué? Para no estar solo. ¿Para qué? Hay un para qué para todo, ¿sabes? Restaura mi matrimonio. ¿Para qué? Dios quiere usarte. Quiere usar tu vida. Quiere limpiarte para que tú seas un instrumento de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña algo muy hermoso en Efesios capítulo 4 versículo 15, y con esto vamos a terminar, ¿ok? Si lo quieres anotar, va a estar increíble y que tú lo puedas meditar. Dios quiere que crezcas, ¿ok? Hay algunos que, debiendo de ser ya maduros en la fe, siguen siendo medio metro. Sigues haciendo todo a medias. Efesios 4:15 dice la Biblia, sino que, número 1, siguiendo la verdad en amor. Levanta tu Biblia. Y voy a seguir la verdad en amor. Esto es la verdad en amor. Esto no está para contender, para pelear. Esto está para aprender a amar. El apóstol Pablo decía, hay muchos que se creen aún maestros de la ley y utilizan esto para contender. Son personas que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pues el propósito de este mandamiento, de este libro, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, de los cuales hay muchos que se han apartado. No usan esto para mostrar amor, usan esto para pelear. Número 2, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Crecer significa entender que Jesús es la cabeza y que yo soy un siervo de Dios. Eso es crecer. En tu empresa, crecer es cada vez tener más chalanes. En Cristo crecer es convertirme en el chalán del chalán del chalán del chalán y servirle a todos mis hermanos, sabiendo que es un gran honor pertenecer a esta familia. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Por último, permanecer en Cristo significa caminar con Él todos los días. Por tanto, hacer la iglesia a la manera de Dios no significa querer cambiar a las personas, querer cambiar el color del auditorio, querer cambiar más bancas. Significa cambiar yo. Significa seguir la verdad en amor. Significa entender que tengo que crecer para convertirme en una persona capaz de ayudar a alguien más. Significa permanecer en Cristo Jesús, sabiendo que aún va a haber tiempos difíciles y que si yo me aferro al Señor, entonces seré transformado y traeré bendición a mi casa, traeré bendición a mi vida. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor mi Dios, te queremos pedir perdón si en alguna área de nuestra vida el día de hoy nos damos cuenta que seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Si creemos que nuestro esfuerzo es venir aquí cada domingo y entre semana no nos interesa tu obra, no nos interesa permanecer en tu palabra, no nos interesa compartirle a nadie más de ti, si nuestras luchas todo el tiempo son con nuestra carne,
con nuestro pecado. Y no estamos luchando por rescatar a otros, por ayudar a otros. Te pedimos perdón, mi Señor, porque quizá todavía tenemos una vida egoísta centrada en nosotros. Señor mi Dios, tú has sido maravilloso con nosotros. Tú nos diste una segunda oportunidad. Borraste todo nuestro pasado. Nos levantaste, nos restauraste. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido de ti. Ahora entendemos que tenemos una responsabilidad, mi Señor, y que estar en Cristo no significa llevar a cabo nuestros sueños, sino llevar a cabo los tuyos. Y tus sueños, Señor, es ver una iglesia santa, una iglesia poderosa, una iglesia que comparta tu palabra, una iglesia que no se calle, una iglesia donde se predique la verdad, una iglesia que se mantenga firme aún en los tiempos difíciles, una iglesia que esté capaz, mi Señor, aún de sufrir si es necesario por hacer tu voluntad, mi Señor. Que no creamos esas mentiras del enemigo, que nosotros no hemos sido llamados, que nosotros tenemos que ser perfectos, porque Señor mi Dios, tu gloria es más grande en este lugar, puesto que lo que nos sostiene no es nuestra perfección, sino tu amor. Para que en nada en este lugar haya jactancia en ninguno de nosotros, mi Señor, sabiendo que es por nuestra perfección, por nuestra bondad, por nuestra sabiduría. No, Señor, siempre es por tu gracia. Y siempre vamos a tener luchas de aquí hasta que estemos viejitos. Pero mientras llegan esos días, permite usar las fuerzas que nos quedan para hacer tu obra, Señor. Dile ahí en tu lugar: Señor, aquí están mis manos para orar por el necesitado. Aquí están mis pies, mi Señor, para cuando haya que ir a predicar con la iglesia o yo solo, Señor, que yo sepa que tú me has llamado. Aquí está mi mente, Padre mío, para meditar en tu palabra, para prepararla para el momento que esté delante de una necesidad, saber qué hablar. Señor mi Dios, aquí está nuestra vida. Queremos hacer tu obra, pero no a nuestra manera, sino a tu manera, Señor. Gracias te damos por el día de hoy, permitirnos estar aquí. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias al Señor. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio
de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.